Buenos días, vamos a ver hoy una pequeña introducción a los conceptos más importantes de Internet y la web. Los clientes son los elementos o nuestros ordenadores que dan acceso a la información y a los servicios en Internet. Los servidores son los que alojan la información y los servicios en Internet. Y todo este conjunto de clientes y servidores interconectados por la red de comunicación que es Internet es lo que se conoce hoy día como la nube. Un protocolo especialmente importante que tiene que conocer, por lo menos el nombre de las siglas, es TCP/IP, que es el protocolo de interconexión que permite que cualquier fibra óptica, cable, red local se interconecte y interconecte servidores con clientes y además permita montar servicios con sus protocolos y aplicaciones por encima. Los clientes son los que, como ya he dicho, dan acceso a Internet. Los clientes más importantes, pues todos los conocen, son los PCs, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, Smart TV, las gafas de Google, en fin, cada vez están apareciendo más, especialmente hoy día con la informática ponible, está la wearable devices. El navegador es un elemento de los más importantes dentro del cliente y se considera también un cliente porque es el cliente del web, que da acceso a los servidores web. Casi todo el uso que se hace hoy de la Internet se hace a través del web y del navegador, que utiliza unos conceptos, unos elementos cuyos nombres tenemos aquí, que son muy importantes y que vamos a ver profusamente durante este curso. El URL, que es la dirección, el HTTP, que es el protocolo de acceso, HTML, el lenguaje de definir contenidos, CSS, el de visualización de contenidos, y JavaScript, el lenguaje de programación del web. Estos tres componentes los manejan muy eficientemente todos los navegadores actuales, como Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, en fin, todos los que están utilizando habitualmente ustedes. Y además, recientemente han aparecido las tiendas de aplicaciones, que es otra forma, diferente de acceder a Internet a través de aplicaciones que nos bajamos y nos instalamos desde estas tiendas. Pero las aplicaciones también utilizan muchos de estos componentes, como veremos. ¿Qué son los servidores o las máquinas servidoras en concreto? Las máquinas servidoras, que es hardware, son las máquinas físicas, lo que en Internet denominaban host, los pioneros, son los que contienen la información y los servicios. Entonces, una máquina servidora es un dispositivo físico que está conectado a Internet y que tiene una dirección bien conocida. Es, donde están los servicios que todos utilizamos y conocemos. Por ejemplo, este sería pues la dirección de mi universidad, esta es la de Google, que todos utilizan, seguro, y muchas otras más. Estas son lo que se llama la dirección de dominio, que además tiene asociada una dirección binaria o dirección IP. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles, simplemente vamos a mencionar que existen dos tipos de direcciones IP binarias, que son las IPv4 y las IPv6. IPv4 es la antigua, que tiene 32 bits, las direcciones se han acabado y por eso ha habido que pasar a IPv6, que son direcciones mucho más grandes de 128 bits, que ya permiten direccionar pues, todos los dispositivos que hay hoy día y los que en un futuro puedan aparecer, porque tiene una capacidad de direccionamiento prácticamente ilimitada. Las direcciones IPv4 tienen esta forma de aquí, son 4 octetos y cada octeto se representa como un número separado por puntos de los otros. Y hay una dirección muy específica, van a dejar mucho, que es localhost, que corresponde a este valor de aquí, que es una representación binaria de mi propia máquina. Esta sería la representación como dirección de dominio, esta sería la representación como dirección binaria. Y esto es una dirección IPv6, que como se ve es mucho más compleja. Ese es el coste de haber metido más direcciones, que la representación va a ser mucho más larga. Pero estas direcciones son básicamente equivalentes a estas de aquí y nosotros siempre manejamos estas de aquí. Aunque en algunas de las experiencias que vean, pues también verán esta forma de representar las direcciones porque a veces hay que manejarlas y cualquier persona que programe para Internet pues debe conocerlas. ¿Qué es el URL o Uniform Resource Locator? Pues es la dirección de un recurso en un servidor de Internet. Es una dirección que ya no direcciona máquinas físicas, es decir, las máquinas servidoras que nosotros hemos visto aquí, sino que lo que direcciona son recursos, que es lo que hay en Internet, recursos y servicios. Direcciona, por ejemplo, fotos, páginas web, acceso al correo, mi buzón, etcétera, etcétera.
Internet soporta muchos servicios diferentes y por eso hay muchos tipos de URLs diferentes, que tienen protocolos diferentes. El más común es el del web y el URL de web es el que ustedes están acostumbrados a manejar, que tiene esta forma de aquí, http://, luego viene, que esto es el protocolo, luego viene el servidor, esta es la dirección de la máquina servidora, y luego el recurso, que sería el nombre pues, del fichero con la imagen, por ejemplo, en el caso de una foto. En correo electrónico pues también tiene su URL, pero tiene un formato diferente. Tiene el protocolo, es el protocolo MailTool, el protocolo de correo, 2 puntos, luego el nombre del usuario, arroba y la dirección de la máquina servidora donde está nuestro buzón de correo. Y así hay muchos otros servicios que nosotros no vamos a ver aquí, porque nosotros nos vamos a centrar en los servicios de alto nivel. Vamos a ver otro concepto importante que es el de servidores y puertos. Servidor no es lo mismo que máquina servidora o host, como hemos visto en las transparencias anteriores. Servidor es el programa que atiende a un servicio particular a través de un puerto. Un puerto es una dirección dentro de una máquina servidora, porque tiene 16 bits y por eso una máquina servidora puede tener hasta 2 elevado a 16 servidores o servicios dentro de ella. Cada programa que está conectado a un puerto es lo que es un servidor. Nosotros lo llamamos un servidor web, un servidor de correo, y ese servidor normalmente atiende a un cliente con un protocolo de aplicación, el protocolo HTTP del web, el SMTP u otros, y utilizan una comunicación que está implementada dentro del protocolo TCP/IP, que son los sockets y los circuitos virtuales y los datagramas que nosotros no vamos a ver aquí. Por eso lo que vamos a ver son los servicios y los protocolos que son los que aparecen en el URL, que eso sí hay que conocerlo. Por ejemplo, el web, digamos, tiene el protocolo HTTP y todo servidor y servicio tiene un puerto por defecto, que es una de estas direcciones en las máquinas servidoras. El puerto por defecto del web es el puerto 80, el puerto por defecto del email, que maneja el protocolo SMTP, o el POP3, o el IMAP, en fin, hay muchos servidores de correo, el correo evoluciona mucho, pues depende del protocolo que se utilice. Pues el 25 para SMTP, estos para POP3, etcétera, etcétera. Para hacer acceso seguro a un servidor con un protocolo de terminal virtual seguro como es SSH, pues accedemos al puerto 22. Entonces, en la identificación del servidor, por lo tanto, hay que utilizar el nombre de la máquina servidora junto con el puerto, que va separado por 2 puntos, que ambos van separados por 2 puntos. Este nombre de puerto, digamos, o número de puerto, solo hay que ponerlo si el servicio no está utilizando el puerto por defecto. Por eso a veces ven que en URLs no aparece el número por defecto, eso es que está utilizando el puerto por defecto, el puerto explícito como aquí, y en otros sí aparece, y eso es porque está en un puerto diferente. Bueno, si nosotros queremos acceder a un servidor web que está en el puerto 8080 y no en el 80 como debería estar, pues entonces hay que ponerlo explícitamente en la identificación del servidor y por lo tanto dentro del URL en la parte que corresponde a la identificación del servidor. Bueno, el URL y la identificación del recurso, máquina, servidora, etcétera, etcétera, es importante. También es importante conocer HTTP, que es uno de los protocolos, el Hypertext Transfer Protocol, que es el protocolo del web. El protocolo procesa recursos identificados por URLs de web en un servidor remoto. Básicamente tiene una cosa que se llama métodos o comandos, de los cuales tenemos aquí los más importantes. El comando get, que permite traer un recurso de un servidor. Es con lo que leemos páginas web. Cuando accedemos, hacemos clic en un URL o metemos un URL en un servidor, hacemos un get y nos traemos una página web. La página web identificada por ese URL. Que el URL es una dirección que identifica unívocamente esa página en Internet. Post es para crear un nuevo recurso en el servidor, put para modificarlo, delete para borrarlo, y hay otros comandos. Entonces, hoy día en Internet, básicamente lo que están haciendo es una infinidad de transacciones HTTP que van de clientes, que son pues nuestros PCs, móviles, tabletas, etcétera, etcétera, a servidores que están en máquinas servidoras. Recuerden que servidor y máquina servidora son dos cosas diferentes. Una máquina servidora puede tener muchos servidores diferentes, que son programas. ¿Qué es una aplicación web? Bueno, pues una aplicación web es una aplicación que es ejecutable en un cliente dentro de un navegador y se crean con 3 componentes, HTML, CSS y JavaScript, que son los 3 componentes que vamos a ver profusamente en este curso. HTML es el lenguaje de marcado
de las páginas web, que define la estructura del contenido de las páginas web, y además en las aplicaciones web también define la estructura de los interfaces con los que nos comunicamos con esas aplicaciones. CSS define el estilo visual y hace esas páginas en HTML o esos interfaces HTML bonitos, y JavaScript es el lenguaje con el que se programan esas aplicaciones que se ejecutan dentro del navegador. Aquí tenemos un ejemplo de HTML, que es este programa de aquí. Estos son las marcas HTML, esta es la estructura sintáctica típica. Básicamente las marcas van delimitadas con este mayor y este menor. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el HTML, que es el conjunto. Tenemos luego aquí el CSS, que es esto que tenemos en azul, el estilo de visualización, y el JavaScript, que es esto que está en rosa. Este programa simplemente lo que haría es insertar en una página web pues este título, que es fecha y hora. Nosotros vemos solo que está en el body. También está el head, que es la cabecera, que son definiciones, como las de los estilos. Y vemos un título que es fecha y hora, que es esto que vemos aquí, y luego la fecha y la hora, que la extraemos y la presentamos en la página con document.write_new_date, que como ya saben, genera la fecha y la hora en el momento en que se ejecuta esto. Por eso nosotros veremos, como esto se ejecuta en el servidor, la fecha y la hora que en ese momento tiene programado el reloj del servidor. Las aplicaciones web residen en un servidor que puede estar en otro punto del mundo, pero se ejecuta en el cliente, que está con nosotros, es nuestro ordenador, es donde nosotros estamos. La aplicación se identifica con un URL, que identifica unívocamente ese recurso web dentro del servidor. Pero el protocolo HTTP nos la trae a nuestro cliente y ahí es donde se ejecuta. Esas aplicaciones se construyen con estos elementos que tenemos que conocer y, como hemos visto, viajan digamos, primero el cliente envía una petición a través de HTTP, el servidor devuelve ya la aplicación web y esa se visualiza dentro de nuestro ordenador, digamos, en el navegador. Bueno, pues con esto acabamos este tema donde hemos visto los conceptos más importantes. Muchas gracias.